Hechos capítulo 8, versículo 1, que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque nos va enseñando, Señor. Su palabra resuelve todos los problemas. Y hoy, Señor, nos enseña de que todos esos problemas que suceden en nuestras vidas, muchos de ellos pudieran ser para provocarnos a obedecerle a usted. Así como la iglesia primitiva que no quería salir de Jerusalén, pero a partir de que Esteban le dieron muerte, él fue el primer mártir, la iglesia se expandió, salió a Judea, salió a Samaria. Ayúdenos, Señor, que cada uno de mis hermanos y yo podamos ir comprendiendo y comprometiéndonos con su plan, con el plan que usted tiene, plan de salvación, para que otras personas también conozcan de Jesús. Ayúdenos, Padre, con su Espíritu Santo, en el nombre de su Hijo amado, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, estuvimos viendo el domingo anterior, ¿verdad? Y yo les comentaba de que hay una distancia de 100 kilómetros, imagínense, 100 kilómetros desde donde estaba Felipe predicando, ¿verdad? Allá en Samaria, y el Espíritu Santo le dijo: ve a Gaza, allá. Bueno, hoy se menciona mucho la noticia, ¿verdad? Gaza, de que Israel lo invade, todos esos pleitos que están ahí. Pues Gaza está mencionado ahí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu Santo mandó a Felipe porque en esa calle iba a pasar la caravana donde iba un etíope, un funcionario, alguien de poder, iba a pasar por esa calle. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve allá a Gaza. Y se encontró Felipe, porque obedeció, llegó y se encontró con el etíope. Y acuérdense lo que hablamos, ¿verdad? Que el etíope iba en su carro, ¿verdad? En esos cajones, ¿verdad? Y con 2 caballos o 4 caballos que le iban jalando. Él iba en su carro leyendo. Y vimos que él estaba leyendo Isaías. Y el Espíritu Santo le dice: acércate, le dijo a Felipe, acércate al carro. Y yo imagino que Felipe iba corriendo, ¿verdad? Y le dice, se da cuenta de que estaba leyendo a Isaías. Y le dice Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe fue invitado a subir al carro y le explicó al etíope lo que estaba leyendo y le habló de Cristo, porque estaban hablando de Cristo Isaías. Felipe era un diácono de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? No sé si usted, bueno, eso lo vamos a ver, les comentaba que lo vamos a ver después de estos temas que faltan del discipulado, probablemente en septiembre, que aquellos diáconos, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, se da un caso de que los hermanos que asistían a la congregación, que asistían al culto, se comenzaron a quejar, porque no les ayudaban, porque, bueno, en aquellos momentos, en la casa donde llegaban, ahí había cena, es decir, comían en esas casas, entonces nadie les servía, había un desorden. Y los hermanos se quejaron. Entonces viene Pedro y dice: hey, hermanos, no es posible que dejemos de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra, por ir a limpiar la mesa o por estar llevando los platos de comida, etcétera, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ya les había dicho a Pedro y a Juan que buscaran 7 hermanos de la congregación de buen testimonio, que estuvieran sujetos al Espíritu Santo y que sobre ellos impusieran manos. De ahí salen los diáconos, ¿verdad? Son lo que se llaman diáconos en una iglesia. Nosotros todavía no tenemos diáconos aquí, todavía no hay, ¿verdad? Vamos despacio. Va a llegar el momento, llegado el momento van a haber diáconos en esta congregación. Pero estos dos, Felipe y Esteban, eran de esos diáconos, de esos 7, ¿verdad? Y eran tan comprometidos porque, bueno, vimos que Felipe obedeció al Espíritu Santo y caminó. Imagínense que alguien me diga a mí: mira, René, quiero que vayas a tal lugar y yo no voy. Aquella persona que esperaba que yo fuera no va a ser tratada en el plan de Dios como Dios lo había definido. Yo tengo que ir, pero para ir tengo que obedecerle, levantarme. Si estoy viendo televisión, levantarme, dejar ahí y caminar. Eso hizo Felipe. Y hoy vamos a ver, así un poco rápido, lo que sucedió con Esteban.
Fíjese que en la iglesia de Jerusalén, porque de hecho de los apóstoles habla de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que cuando Pedro predicó el día que vino el Espíritu Santo sobre el aposento alto y salió y predicó, se convirtieron, dice la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos, dice, más de 3,000 personas. Y ahí comenzó la iglesia. 3,000 personas, quizás no todas se congregaban, pero eran esa cantidad de personas que estaban allí en la iglesia. Pero la iglesia, dice en Hechos de los Apóstoles, que se ayudaban. Habían algunos que hasta vendieron alguna propiedad con tal de compartir, porque hacía falta alimento, porque hacía falta algo ahí, y vendieron aquella propiedad y lo compartían. Acuérdense aquello de Ananías y Zafira, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Que vendieron la propiedad y se quisieron quedar con una parte, ¿verdad? Y le reclamaron porque estaban queriendo engañar al Espíritu Santo. Y murieron de inmediato, ¿verdad? Es decir, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero hoy se trata del discipulado. Entonces, esa iglesia, esos 3,000 y más personas, porque la Biblia dice que se iban uniendo a la iglesia según Dios les hacía llegar a la iglesia primitiva. Pero estaban conformes, estaban allí tranquilos, su familia se estaba mejorando, porque seguramente el que recibió a Jesús, de aquellos 3,000, cuando Pedro predicó, quizá era borracho y recibió a Jesús, y Jesús lo comenzó a transformar. Pasaron los meses, dejó de beber, de alcoholizarse, y comenzó a mejorar su hogar, y ya no maltrataba a la esposa, sino que se comenzaba a mejorar todo. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando de verdad venimos a los pies de Jesús. Y estaban cómodos ahí. Y acuérdense que Jesús les había dicho, y esto sí se lo voy a poner ahí, que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo. Pero voy a comenzar en el versículo 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia primitiva no salía. Estaban cómodos en su casa, ahí iban a trabajar, volvían de trabajar, iban al culto, regresaban del culto, y ahí estaban felices, como nosotros, hermanos, tranquilos. Pero este era el mandato que Jesús les había dado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo Dios como los hermanos de la iglesia primitiva no querían salir, no querían ir a discipular, no querían ir a hablar de Cristo a las demás personas? Entonces, el Sanedrín, los fariseos, los comenzaron a apresar, ¿verdad? Y allí, recuerdan que hace varios domingos hablamos de Pablo, que Pablo antes de convertirse, antes de ver a Jesús cuando iba para Damasco, que cayó sobre tierra y vio a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿O quién eres? Le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Pablo perseguía a la iglesia y se gozaba, él lo dice más adelante en Hechos de los Apóstoles, dice que él se agradaba de verlos que atacaba y los iba a sacar de sus casas y los apedreaban, los metían en la cárcel y los maltrataban para que no siguieran a Jesús. La iglesia estaba siendo perseguida y los hermanos de la iglesia primitiva no hacían caso, no querían salir. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, y voy a poner una parte acá, en el versículo 1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y Esteban, está hablando de Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que él morase en Aram, y comenzó todo ese capítulo. Son 60 versículos donde les relata todo lo que el pueblo de Israel había pasado. Y al final termina Esteban diciendo en el 54, oyendo todas estas cosas se enfurecían en sus corazones. Es decir, los fariseos se sentían mal de lo que predicaba
Esteban. Y aquí en el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo después, ¿verdad? Después que él recibe a Jesús, su nombre es Pablo. Pero ahí estaba Saulo, que era el que andaba persiguiendo a los hermanos. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y termina el capítulo 7 con este versículo y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y entramos al versículo 1 del capítulo 8, el cual leímos al comenzar, que dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo estaba de acuerdo en que apedrearan a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En Hechos 1:8 ya les mencioné que Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Pero la iglesia no salía hasta que fue perseguida, y comenzaron a ir a Judea y a Samaria. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Bueno, yo estoy en el tema del discipulado. Yo les he contado que cuando yo nací de nuevo, ¿verdad? Yo recibí a Jesús el 14 de agosto de 1995 a las 2:30 de la tarde. Yo estaba de rodillas, era un viernes, yo estaba de rodillas con mi mamá recibiendo a Jesús en mi corazón. Y yo le agradezco a Dios que mi mamá fue mi mamá biológica y fue mi mamá espiritual, porque ella me llevó a los pies de Cristo. Pero les he contado que pasamos como muchos años, casi 10 años, hermanos, que yo, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad? El trabajo no me dejaba, yo quería ir a la iglesia, pero el trabajo, bueno, yo ponía de pretexto el trabajo, pero ya les he contado que yo andaba ahí haciendo travesura, ¿verdad? Y me costaba. Yo de verdad no quería fallarle a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo, no quería. Pero algo en mí me llevaba y yo no podía decir no, y total de que terminaba embarrándolo, ¿no? Y iba a la iglesia, iba al culto, ¿verdad? O sea, el día viernes en la noche, yo andaba de parranda. Ya les he contado que yo no tomaba licor, hermanos, pero imagínense, yo les pagaba a los hermanos, yo les pagaba a los amigos ahí para que ellos tomaran la cerveza y el licor, y yo con una soda, yo pagándole el vicio a ellos, imagínense, con tal de tener amigos, porque esa era mi pila, tener amigos. Pero como yo no era bolo, así lo buscaba. Tonto, totalmente desequilibrado. De ahí me sacó el Señor. Pero yo no quería, el punto es que yo escuchaba al pastor fundador, decía que debemos cambiar, que debemos ser diferentes, que alejarnos del mundo, que los amigos, y hablaba y predicaba, y yo estaba seguro que era un buen consejo el que yo escuchaba, porque venía, lo explicaba de la Biblia, lo tomaba de versículos, de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero el día lunes, el día martes, que ya no estaba en la iglesia, se me olvidaba. Ya con los amigos en la oficina, ¿verdad? Y hablando de chistes rojos y que burlándome de los demás. Un creyente con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Hasta que llegó, hermanos, y así varios años, hermanos. Y imagínense que hipócrita era yo, que ya le dije que en el 95 yo recibí a Cristo en mi corazón, en agosto. Y en enero, hermanos, en enero del 96 yo comencé a servirle con mi esposa y mis hijos porque sentía yo esa necesidad de acercarme al Señor, pero me costaba demasiado. Pero yo buscaba y comenzamos a apoyar al pastor de WhatsApp. Adolfo, me acuerdo. Algo así era el nombre de él. Y comenzamos, y los domingos, así como nos venimos con mi esposa acá los días viernes, allá me iba los domingos con mi esposa y mis hijos y nos íbamos a WhatsApp, ¿verdad? Allá a trabajar. Pero el martes, hermano, y el miércoles yo andaba en el mundo. Se me olvidaba la Biblia.
hasta que comenzaron los problemas de trabajo. Cerró la empresa, me pagaban bastante bien, pero cerró la empresa. Y tuve que ir a buscar y no hallaba. Y pasaron varios meses. Y me encontré con problemas, hermano, serios problemas. Ya no podía andar en carro, tenía que andar en bus porque no alcanzaba para la gasolina, ¿verdad? Porque cuando uno está en trabajo, o sea, cuando está trabajando, como cada 15 le pagan, ¿verdad? Ahí va funcionando, pero cuando ya no, hermano, ya llega el 15 y nadie le paga. Y si uno se gastó el pistillo, ya no hay. Entonces, comencé a acercarme al Señor. Ya iba como, yo ya tenía como 8 años de ser creyente. Hermano, comencé a acercarme al Señor y a decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo soy tu hijo, le decía. Yo voy a la iglesia, le decía, pero yo no había cambiado. Yo no había cambiado, o sea, me había hecho religioso. Que solo iba a la iglesia, pero adentro de mí, nada. Se lo estoy contando, hermanos, porque yo aquí lo que veo con la muerte de Esteban es que Dios le dio una lección a la iglesia primitiva. Porque ahí dice, en el versículo 8 que leímos, que está ahí en pantalla, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y fíjese bien, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Yo eso lo veo como un problema serio, que lo anduvieran, porque Pablo en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles dice que él entraba a las casas y sacaba a los creyentes, hombre o mujer, los sacaba de su casa y los llevaba a la cárcel. Los andaba persiguiendo. Y algo parecido, yo así lo veo, hermano, yo así lo interpreto, ¿verdad? Que cuando Dios quería tratar conmigo de veras, me comenzó a cerrar puertas y a apretar, de manera a que yo dependiera más de él. ¿Será que en su vida ha pasado episodios iguales, similares, tiempos duros, donde solo Cristo nos puede sacar de esos agujeros? ¿O ahora está pasando algo similar? Piénselo. ¿No será que el Señor le está buscando? Viene a mi mente ahorita el caso de Moisés, acuérdense. Moisés creció en el palacio de Egipto, del faraón. Buena comida, buena casa, todo lo de un rey. 40 años vivió ahí. Se dio cuenta que él era hebreo. Y un día salió por ahí y vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y mató al egipcio. Pasó el día, pasó otro día y por ahí volvió a salir y se encontró que 2 egipcios estaban discutiendo también y él llegó ahí, déjenme. ¿Y vos quién sos? Le dijo el egipcio. ¿Y vos quién sos para decirme aquí que me va a matar como aquel que mataste allá? Como aquel egipcio que mataste hace unos días. Y Moisés se encontró en el problema y tuvo que salir de Egipto, de la comodidad, y fue a vivir 40 años al desierto. Lo que le quiero comentar es que es normal que Dios use eso, hermanos. Problemas serios en nuestra vida para hacernos reaccionar y que hagamos lo que Él quiere. Porque al final, hermanos, Dios hace siempre la voluntad de Él, aunque nosotros vayamos a la fuerza. Porque Él es Dios. Si no fuera así, Él no fuera Dios, hermanos. Si Él dijera, René, tenés que predicar el Evangelio, y yo no lo hago, hermano, y yo hago lo que a mí se me antoja, Él no sería Dios. Porque me estaría dejando a mí a que yo tome la decisión. Pero, hermanos, si yo y usted hacemos lo que Él dice, de buena manera, proactivamente, es decir, así como Noé, que Noé no le puso ningún pretexto a Dios, le dijo, mira, me vas a hacer un arca, y le dio las dimensiones, y dentro de 120 años va a venir agua. Noé comenzó a trabajar tranquilamente. No fue como Sansón o como Jonás. Que la Jonás le dieron la orden que fuera a Nínive, pero dijo, no, yo no. Y se fue a otro lugar. Pagó el pasaje para irse a Tarsis. Se fue a otro lugar donde Dios no le había dicho. Es decir, estaba haciendo el capricho de él, Jonás. No quería obedecerle a Dios, sino que dijo, no, yo no voy a ir, yo voy a ir a Tarsis. Y se fue. De allá lo trajo el Señor. Dice en Jonás que un pez grande, ¿verdad? Porque, bueno, hay toda una historia ahí relatada en la Biblia, pero él estaba en el agua y un pez grande lo succionó, ¿verdad? Y fue a parar a Tarsis, a donde Dios había dicho. Y si estamos hablando del tema discipulado, yo quiero que usted se motive, no por la amenaza, sino por el problema que usted ya tiene en su casa, con su hijo, con su hija, con su trabajo, con su salud, lo que sea. Yo a muchos hermanos les digo, mire, si usted
le sirve al Señor, yo estoy seguro que Dios le va a sanar. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y ahorita así es, hermanos. Hay muchas personas, muchas personas, la mayoría no creen en Cristo. No quieren seguir a Cristo. Prefieren las cosas de este mundo. Ellos son la mies. Y usted y yo podemos ser obreros. Y como son muy pocos, Dios a los pocos obreros que se involucran en la obra de Él, lo mantiene bien, sanitos. No le voy a decir con riquezas porque sería mentir, pero lo mantiene bien. Lo mantiene. Mira, a mí me admira muchas veces cuando en el trabajo, allá en la semana, me siento cansado, rendido, muchas veces con problemas de dolor de cabeza, de velo, porque me toca desvelarme bastante en el trabajo. Pero viernes, hermano, se me quita todo. Sábado, domingo, ya martes otra vez, vuelve otra vez a sentirse allá, todo. Pero el día viernes, bien. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está interesado en que el que está dispuesto a venir, venga y esté trabajando correctamente. Anímese, hermano. Mire, estos métodos que Dios usa, porque aquí este es un método que Dios utilizó, que al perseguir a la iglesia hubo alguien que dio su vida, bueno, lo apedrearon por el evangelio, por decir la verdad. Es cierto, hay un costo, ¿verdad? Porque no es fácil. Muchas veces tenemos que tomar de nuestro dinero, de nuestra salud, alejarnos de la familia, quizá alejarnos de la comodidad. Hay un costo, pero eso Dios lo bendice con creces. 100 veces más, dice Jesús, que le va a dar a aquel que le sirve y que deja madre, padre, que deja casa, le va a bendecir 100 veces más. Y mi propósito, hermano, es que usted se motive, que se motive a servirle al Señor, que no nos quedemos solamente el día domingo, está bien, ¿verdad? Fuimos, cantamos, oramos, me dieron 2 o 3 versículos. No, hermanos, sálgase de esa comodidad, porque esa comodidad le está dando problemas. Yo me doy cuenta, hermanos, cuando alguno de ustedes se acerca y algunos se acercan y me dicen, mire, pastor, quiero que me ayude a orar y me da el problema. Mire, pastor, ayúdame a orar y me explica, ¿verdad? Que fulanito, o que él mismo o ella misma está enferma. Hermanos, no será, yo no digo que eso es, pero no será que Dios le está llamando la atención, que Dios le está diciendo, mira, pues mírame a mí, le dice Dios. Póngale atención a esos problemas con su pareja, problemas con sus hijos, aunque ya estén grandes, pero siguen dando problemas. Entonces, piénselo, medítelo. Imagínense, Pablo, hermanos, Pablo, antes que se convirtiera, su nombre era Saulo, él era respetado, él quería que la ley, que como él la conocía, se cumpliera, pero no creía en Jesús. Sin embargo, el día que él creyó en Jesús y le entregó su vida, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo lo hizo, tal cual Jesús se lo dijo, y su vida cambió. Su vida fue transformada. Él comenzó, todo lo que tenía se lo entregó al Señor. Creó iglesias, fundó iglesias en Éfeso, en Tesalónica, en Colosa, en Corinto, todas esas iglesias. Pablo estuvo ahí involucrado. A eso lo mandó el Señor, eso quería el Señor. Como usted también puede hacer muchas cosas, comenzando en su hogar, hermanos, comenzando en su hogar. Y aquí, para terminar, quiero, dejar esta especie de plan, el plan que en la medida que yo he ido estudiando esto que les he mencionado, estos viernes, estos domingos, una forma, por las distancias, ¿verdad? Porque no todos, la mayoría no vive aquí en el casco urbano, que hagamos una lista de entre 1 y 3 personas. Allí, si puede anotarlo en un papel, hágalo. Haga una lista de 3 vecinos o de familia suya, puede ser su hijo, su hija, 3 nombres. O más si quiere, pero de 1 a 3 nombres. Y oremos por esos nombres. Comencemos de esa manera. Usted allá en su casa, hoy o mañana o en alguno de estos días, o si no puede escribir, dígale a alguien que se lo escriba y ponga ese nombre y comience a orar por fulanito, por sutanito, para que cuando yo le hable, cuando usted le hable del evangelio, su corazón sea dócil
Que cuando usted le hable de Cristo Jesús, el Espíritu Santo ya haya trabajado ese corazón, haya redarguido en ese corazón. Oremos por esos nombres. Usted ahí en su casa, anote Carlos, Felipe y Teresa. ¿Va? Señor, te pido por Carlos, te pido por Felipe. Señor, te pido que le ayude a salir de ese problema de vicio que tiene. Señor, que cuando yo llegue a hablarle de ti, Él me acepte, que podamos platicar, que no esté renuente, oremos por ellos. Pasemos un par de semanas orando por ellos y vamos a ir aprendiendo, porque después de estos temas que estamos tratando aquí, vamos a empezar a ver cómo presentarles a Cristo. ¿Cómo presentarles a Cristo? Porque no se trata, hermanos, de agarrar una... Mire, yo ahí tengo cientos de hojitas, ¿verdad? Para ir a repartir, pero no se trata de repartir papelitos, hermano. No se trata de hacer discípulos. De hacer discípulos, porque no nos van a dar premio allá en el tribunal de Cristo por haber entregado papelitos, ¿no? Eso no lo van a premiar. Nos van a premiar cuando un alma llegue a los pies de Cristo y siga a Jesucristo. Ahí nos van a premiar. Entonces, pero eso toma más tiempo, ¿verdad? Cuando uno, allá en San Salvador, hermanos, cuando yo salía allá en los buses, yo veía, yo aprendí de que para darle el papelito y dejárselo, tengo que haberle explicado los versículos. Y se le explica que Jesús nos ama y que nos amó primero y que estamos en pecado y que el Señor nos da la redención, nos da el perdón, nos da la redención y total de que, todo el plan de salvación. Pero allá en San Salvador, por la cantidad de gente, pues es una forma de hacerlo. Pero la forma bíblica, hermanos, es que una persona, 3 personas, no al montón, o 2 personas, o mis hijos pueden ser, hablarles de Cristo. Pasó una semana hablándoles de Cristo, pasaron 15 días, 2 meses, puede que pasen 2 años, pero que al final de los 2 años, esa persona, ese mi hijo, ese mi vecino, llegue a los pies de Cristo. Ese es el propósito. Puede tomarme toda la vida, pero que llegue a los pies de Cristo. Y hay recompensa. Hoy por hoy, pensemos en eso. Haga usted una listita ahí en su casa, agarre un papel, un lápiz, o dígale a alguien que le ayude. Piense usted en 3 nombres, o 2 nombres, o 1, o 5 si quiere, lo que usted considere. Y anótelos. Y comience a orar por ellos todos los días, para que ellos conozcan a Cristo Jesús. Ya sea porque usted le habló o porque alguien otro le habló. No importa quién le habló, pero que les hable de Cristo Jesús. Comencemos con eso. Pueden ser sus hijos, ahí, los de su casa. O puede que vive en Estados Unidos, no importa. Usted ore por él, o por ella. O por un vecino, o por un amigo, un compañero de trabajo. Usted ore, ponga esos 3 nombres. Y ahí vamos a comenzar. Así vamos a comenzar con este trabajo de discipulado. Vamos a comenzar orando por esos nombres. Y luego vamos a ir aprendiendo cómo vamos a hacer para ir hablando, qué hablarles, en qué momento hablarles, qué partes van primero, qué partes de la Biblia van después. Todo eso hay que aprenderlo, pero vamos a ir despacito. Comencemos con eso. Anote los nombres y todos los días ore por esos nombres. Se va a dar cuenta. A lo mejor no todos, pero al menos uno va a ir cambiando su vida y va a buscar a Cristo Jesús. Qué bueno que fueran todos los que usted oró. Los 3, o los 2, o los 5, qué bueno. Pero comencemos con eso. Haga usted. Si de verdad usted le ha querido a Cristo, hágalo. Puede que alguien se burle y diga, mira qué estás haciendo aquí, quiero orar por vos. Y se va a poner a reír. Que no le importe. Usted ore. Más adelante, esa persona que se ríe va a entender que usted quiso el bien para cada uno de ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por este ejemplo de Esteban. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna.
Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.